Hay 7 libros capaces de cambiar para siempre la forma en que ves, ganas y multiplicas el dinero. No son teoría vacía. Cada uno contiene una idea que puede reordenar tu vida económica por completo. Y el último de la lista es tan potente que muchos lo leen 2 veces antes de entender lo que les estaba diciendo. Libro número 1. Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. La idea que lo cambia todo es esta. La escuela te enseña a trabajar por dinero, pero nadie te enseña a hacer que el dinero trabaje para ti. Kiyosaki compara 2 mentalidades opuestas y demuestra que el salario, por sí solo, nunca construye riqueza real. La distinción clave de Kiyosaki es la diferencia entre activo y pasivo. Un activo mete dinero en tu bolsillo cada mes. Un pasivo lo saca. La mayoría de la gente compra pasivos creyendo que son activos. Tu casa, tu coche, tu gadget más nuevo. Analiza cuáles de tus posesiones generan dinero y cuáles simplemente te cuestan. Este libro hace falta urgentemente si tienes un sueldo fijo y crees que con trabajar más llegarás a la libertad financiera. La acción concreta es esta. Escribe hoy mismo 2 columnas, activos y pasivos, con todo lo que posees. Si la columna de pasivos es más larga, ya sabes dónde empezar a cambiar tus decisiones. Libro número 2. El hombre más rico de Babilonia, de George Clason. Escrito en forma de parábolas ambientadas en la antigua Babilonia, su mensaje central es intemporalmente sencillo. Guarda siempre al menos 1/10 parte de lo que ganas. No cuando te sobre. Primero. Antes de pagar cualquier otra cosa, págale a ti mismo. Clason demuestra que la riqueza no nace del salario alto, sino del hábito constante de ahorrar e invertir. Este libro hace falta urgentemente si gastas todo lo que ganas cada mes y llegas a 0 antes del siguiente ingreso. La acción concreta. Automatiza una transferencia del 10% de cada cobro a una cuenta separada, el mismo día que recibes el ingreso. Libro número 3. Pequeño cerdo capitalista, de Sofía Macías. Este libro es educación financiera sin condescendencia y sin tecnicismos innecesarios. Su idea transformadora es que gestionar el dinero no requiere ser economista. Requiere entender 3 pilares. Gastar menos de lo que ganas, ahorrar con método y hacer que el dinero crezca con inversiones accesibles. Macías escribe para quien siente que las finanzas personales son un territorio ajeno o intimidante. Si nunca nadie te explicó qué es un fondo de inversión, qué significa diversificar o cómo funciona un presupuesto de verdad, este es el libro que debiste leer antes. La acción concreta. Elabora tu primer presupuesto mensual dividiendo tus gastos en necesidades, deseos y ahorro. Libro número 4. La psicología del dinero, de Morgan Housel. Su idea central es que las decisiones financieras no son matemáticas, son emocionales. Nadie es perfectamente racional con el dinero. El miedo, la codicia, el ego y los sesgos cognitivos determinan cómo gastas, ahorras e inviertes mucho más de lo que imaginas. Housel argumenta que la clave no es ser el más listo de la sala, sino el más consistente. Comportarse bien con el dinero durante décadas supera en resultados a cualquier estrategia brillante aplicada con irregularidad. Este libro hace falta urgentemente si tomas decisiones financieras impulsivas o si el pánico del mercado te lleva a vender en el peor momento. La acción concreta de la psicología del dinero identifica tu sesgo financiero más dañino. ¿Gastas para aparentar? ¿Vendes tus inversiones al primer susto? ¿Evitas invertir por miedo a perder? Nombrar el sesgo es el primer paso para no obedecerlo ciegamente. Lleva un diario de tus decisiones económicas durante un mes y analiza el patrón emocional detrás de cada una. Libro número 5. El inversor inteligente, de Benjamin Graham. Graham fue el mentor de Warren Buffett y este libro es la Biblia de la inversión en valor.
Su idea transformadora es la del margen de seguridad. Nunca pagues por un activo más de lo que vale intrínsecamente. La paciencia y el análisis frío valen más que cualquier predicción del mercado. Este libro hace falta urgentemente si inviertes guiándote por titulares, redes sociales o consejos de conocidos. Graham te enseña a analizar empresas con criterio y a ignorar el ruido del mercado. La acción concreta: antes de tu próxima inversión, investiga el valor real del activo, no su precio actual. Si no puedes explicar por qué vale lo que pagas, no compres. Libro número 6. La bolsa o la vida, de Vicky Robin y Joe Domínguez. Su pregunta central es demoledora. ¿Estás cambiando tu vida por dinero o el dinero está devolviendo vida a tu vida? Este libro introduce el concepto de energía vital. Cada euro que gastas representa horas irreversibles de tu existencia. Eso cambia radicalmente cómo valoras cada compra. Robin y Domínguez proponen alcanzar la independencia financiera no acumulando más, sino gastando con conciencia plena. Este libro hace falta urgentemente si trabajas muchas horas, pero sientes que el dinero se evapora sin dejarte libertad. La acción concreta: calcula tu tarifa real por hora, restando el tiempo que dedicas a recuperarte del trabajo, y aplícala a tu próxima compra grande. Libro número 7. El código del dinero, de Raimon Samsó. Este es el más potente de la lista, porque va más allá de las técnicas. Ataca las creencias que tienes sobre el dinero desde la infancia. Samsó argumenta que tu nivel de ingresos refleja directamente tu programación mental inconsciente y que ninguna estrategia financiera funciona si primero no reprogramas esa mente. Samsó propone que la riqueza empieza en el pensamiento. Si crees que el dinero es sucio, escaso o que no es para ti, tu comportamiento lo confirmará inconscientemente. La acción concreta: escribe las 3 frases sobre el dinero que más repetían en tu casa cuando eras pequeño y analiza si siguen gobernando tus decisiones hoy. Ese ejercicio solo ya vale el precio del libro. Todos los libros están enlazados en la descripción. Empieza por el que más te haya removido. Si esta lista te ha aportado algo, suscríbete. Cada semana hay libros nuevos esperándote.